¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Agradecimiento especialmente a la Cátedra de Cultura Científica, como siempre, y a este auditorio que tenéis unas ganas increíbles de pasar un sábado recorriendo el universo. Monté esta, bueno, la presentación está por ahí, la puse en un sitio que me gustaba mucho porque hace presentaciones muy sencillas, se llamaba Just.com y acaban de decir que es un modelo de negocio que no funciona y lo quitan. Os la podéis bajar. Mis apuestas por los modelos de negocio que no funcionan es demostrada. Como ya casi todo el universo ya lo ha hecho Miguel, vamos a decir, ya nos lo ha contado el profesor Santander, casi no queda nada. Vamos, quedará esto que estáis aquí vosotros, ¿no? Una pura anomalía en un universo ciertamente aburrido. Sin embargo, hay mucha historia, ¿no? Si hiciéramos esa historia del universo en un día, que es el juego al que jugamos hoy, a mí me habrían dejado desde esos primeros 200 millones de años en que están naciendo las primeras estrellas, en que la materia viene a ser ya la materia que conocemos ahora, las fuerzas son las que conocemos ahora. Cierto, seguro que habéis oído hablar de la materia oscura, de energía oscura, y hay otra serie de cosas que evidentemente los científicos tienen que seguir aprendiendo y conociendo, si no, ¿qué interés tendría conocer la historia del universo cuando ya es historia? Decía que desde ese momento en el que están haciendo las primeras estrellas, que esas estrellas ionizan el medio, crean una serie de temas, estrellas que no podemos ver, pero cuyos reflejos y cuyos ecos sí podemos analizar en esa primera foto que nos había puesto Miguel de la radiación cósmica de fondo. Desde ese momento yo dejaré la charla más o menos a mediodía, ¿no? Empiezo casi a la medianoche, ¿no? En esos primeros momentos del universo, y lo dejaremos hasta mediodía, unos 6.000 años después, unos 6.000 millones de años, en la historia del universo, ¿no? Más o menos a la mitad de lo que estamos ahora, que es cuando empezaremos pues, a nacer por aquí las estrellas como el Sol y todo este tipo de cosas. Mientras tanto, lo que tenemos es bueno, pues una gran era oscura, una gran era de desconocimiento, entre otras cosas porque, si os habéis fijado, todo lo que nos ha contado Miguel hasta ahora era fruto de todo, digamos, más relacionado con la física teórica, ¿no? Evidentemente tiene explicaciones, tiene propuestas, tiene cosas que podemos observar y de hecho lo que vemos en el universo nos indica que lo que nos ha ido contando es una historia correcta. Yo soy observacional, yo me dedico a mirar al cielo desde hace tiempo y entonces creo que con esto será... ¿Dónde tengo que apuntar? Chum, chum, para pasarlos... Soy un analfabeto tecnológico y tarao, en general. ¿A qué botón hay que darle? ¿Hay un on y un off? Igual eso ayuda, sí. Sí, muchas gracias. Perdón. Decía que desde el punto de vista observacional vamos a hacer un juego posible, que es hasta dónde llegamos con los telescopios. Tenemos unos cojotelescopios enormes, ¿no? Va a haber algunos más grandes dentro de unos años y no los vamos a ver aquí. Quiero decir, España ha decidido no pagar por la ciencia y por otro tipo de cosas, y entonces no vamos a participar en el telescopio extremadamente grande que se va a montar en Chile. Pero bueno, sé que astrónomos españoles van a trabajar en él, como se venía haciendo incluso cuando no colaborábamos también en otros proyectos internacionales. Esta es una de las imágenes, sin embargo, que no está obtenida con uno de esos telescopios en tierra, sino con un telescopio que se mandó en el año 90 al espacio con un problema de visión, con un problema de una deformidad que tenían las lentes, una gafa mal puesta, y que lo hacía posiblemente la herramienta más cara y más tonta que habíamos podido mandar al espacio. Afortunadamente, la gestión de las cosas espaciales y la gestión de las cosas científicas no se hace sencillamente como se hace la gestión de las cosas del suelo, y se le pusieron unas gafas que funcionaron, se le han ido mejorando cosas y de hecho sigue funcionando más allá de lo que se pensaba. El telescopio espacial Hubble bueno, hace fotos, hace imágenes, obtiene imágenes del universo y además imágenes bastante curiosas, ¿no? Hace unos años, en el año 95, se les ocurrió qué pasaría, esto es la cosa que ha generado más ciencia en la historia humana, ¿qué pasaría si apuntamos a un sitio donde no hay nada? Entonces alguien diría que no va a salir nada, va a salir negro, ¿no? Dice, bueno, sí, pero vamos a darle mucho tiempo, ¿no? Nuestros detectores no son los mejores del mundo, el telescopio este solo tiene 2,5 metros de diámetro, poco más o menos, pero bueno, es lo mejor que tenemos puesto ahí fuera de la atmósfera y vamos a apuntar, vamos a dejarle horas. Tira una exposición muy larga, ¿no? Tira muchas exposiciones muy largas. Bueno, esos campos profundos del Hubble han permitido ir descubriendo bastantes objetos. Por ejemplo, el 29 de noviembre de 2011 se apuntó así a una zona del cielo
cielo, donde apareció ese recuadrito que veis ahí. Es posiblemente una de las primeras aglomeraciones de estrellas, de esas estrellas que acababan de nacer en unos pocos cientos de millones de años, y unos 420 millones de años después del Big Bang, aproximadamente, estaba obteniéndose esta imagen. Era una galaxia pequeñita, mucho más pequeña de las que conocemos ahora, como nuestra galaxia. Era un objeto que tenía unos cuantos millones de estrellas, de esas algunas habían nacido, había habido ya varias generaciones, había más materiales, ya no solamente había hidrógeno y helio, porque las estrellas funcionan como hornos que van generando los otros elementos de la tabla periódica. Es, por lo tanto, una foto de la galaxia. Bueno, no está claro que sea la foto de la galaxia más lejana, porque hay un pequeño lío, y había una foto que habían hecho antes que pensaba que no daba la galaxia más lejana, pero encontraron ese otro puntito rojo que está ahí, que ha resultado ser un poquito más lejano, ¿no? Esto es lo que pasa a veces, ¿no? Siempre que escuchéis una noticia o siempre que alguien nos diga, no, esto es lo más antiguo que hemos podido ver, vale, esto está hecho, o esto es lo más grande para... esto es el mayor desfalco. No, siempre hay uno mayor, ¿no? Entonces, es cierto que también con imágenes de estas y con el apoyo de numerosos grupos de investigación y de observatorios en todo el mundo se ha podido ir avanzando más allá, más lejos, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las fotos de familia del universo más antiguas que conocemos. Cada uno de esos puntitos que están en esa foto, en estos campos profundos, obtenidos con el telescopio espacial Hubble, y en los cuales además ya no solamente se ha dicho, bueno, vamos a apuntar a una zona del cielo y vamos a tirar muchas horas de exposición y luego ver lo que nos sale, sino que además han dicho, bueno, como esa zona la hemos puesto de moda, que fue lo que pasó ya a partir del año 95 con los campos profundos del Hubble, como la hemos puesto de moda y hay muchos más tíos tirando fotos ahí, vamos a sumar todas las fotos, ¿no? Es un poco, vamos a hacer inteligencia colectiva, y entonces el equipo dirigido por Richard Ellis durante todo el año pasado se dedicaron a sumar miles y miles de imágenes diferentes obtenidas desde esta zona del cielo, descubriendo que con esa inteligencia colectiva eran todavía capaces de llegar un poco más allá. Y analizando encontraron esos cuadraditos que casi no veis, bueno, pues galaxias, objetos que se estaban formando, grupos de estrellas que estaban naciendo, que estaban formándose, que son los antecedentes de las galaxias, que todos tenemos esa idea de galaxia, ¿no? La Vía Láctea y las otras galaxias del universo, las veremos luego, por supuesto. Pero digamos que cuando miramos con un telescopio, lo más lejos que podemos llegar por el momento está ahí. Para ver un poquito más lejos, habría herramientas, sí, tener telescopios más grandes que por lo tanto sean más sensibles, que nos permitan más horas de observación. Mirar también en las longitudes de onda más adecuadas. Gran parte de esta información nos llega en la zona de las microondas, es decir, de las milimétricas, de ondas de radio, o bien del calor, del infrarrojo. Por eso los grandes telescopios que se están instalando ahora, los grandes telescopios que va a haber en el futuro, también el gran telescopio que habrá en el espacio en el futuro, va a ser un telescopio principalmente que trabaje en el infrarrojo. Habría que hacer una salvedad, y es que evidentemente todo esto no es más que una teoría, y sabéis que es muy importante la ciencia que nos proporciona la nueva ley de BERT, que habla de un comienzo alternativo. En cualquier caso, vamos a tirar más de la ayuda de Einstein, que me parece más importante, porque había una trampa en estas imágenes que hemos visto, esas imágenes que están tan lejos, no son accesibles, esos objetos no serían accesibles a los telescopios que tenemos. Pero resulta, y no es cosa de Einstein, ya la gravedad clásica, las teorías de Newton, a veces es una cosa que se olvida, permiten que la luz se vea afectada por la gravedad, ¿no? En esa lucha de clanes que nos contaban antes, hay más interacciones y más sutiles, ¿no? Es como pasa en todas las buenas novelas, hay muchas más diablos en los detalles, ¿no? Y uno de los detalles curiosos es que la materia puede alterar, de hecho, distorsionar la luz que pasa cerca de esa materia. Por ejemplo, un gran cúmulo de galaxias que esté a una cierta distancia de nosotros puede funcionar como una lente, y por eso se hablan de lentes gravitacionales, ¿no? Este es un esquema de cómo podría ser, y podemos llegar con ello a ver objetos mucho más débiles que estaban más lejos. Ese es el truco precisamente que nos ha permitido esas lentes gravitacionales, un resultado que podemos medir y que podemos entender y que podemos estimar gracias precisamente a las teorías de la relatividad general, poder llegar a ese punto más lejano. Por ejemplo, esto permite que en algunas imágenes de un campo de galaxias, como tenemos aquí, donde estamos viendo un cúmulo que está a unos cuantos miles de millones de años luz, sin embargo los astrofísicos descubrieron que había 5, a ver, creo que tenemos aquí, esta y esta, son imágenes del mismo objeto, de un objeto que está 5 veces más lejos.
Gracias a eso tenemos ahora la oportunidad de mirarlo con una intensidad 5 veces mayor solamente en esas imágenes, y mucho mayor que si hubiera estado sin más, si no hubiera tenido esa materia delante. Este truco está permitiendo tener un telescopio, todavía un cojotelescopio aún más grande, y por lo tanto ir un poquito más lejos, ¿no? Si nos gusta siempre poner el tiempo en una forma lineal, ¿no? Entonces si pusiéramos aquí el 0, y aquí estamos nosotros ahora, ¿no? Más o menos desde el momento en el que se emite la radiación cósmica de fondo, desde que el universo se hace transparente, están las primeras generaciones de estrellas, y más o menos estamos aquí formando las primeras galaxias. Pero ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos trasladar esa historia de espacio y de tiempo, ¿no? Pues esto no es sencillo, ¿no? Y es realmente la labor conjunta de un montón de personas, de un montón de científicos que fueron, principalmente pues desde mediados de los años, desde mediados del siglo XIX a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, investigando y analizando los datos de la luz. A partir del estudio de la luz, evidentemente nadie podía ir con una cinta métrica a ningún lado del espacio porque está muy lejos, pero gracias al análisis de la luz se pudieron ir descubriendo. Por ejemplo, Henrietta Leavitt, que era una mujer parecida a la que tenemos aquí, y otras calculistas que trabajaban en Harvard, en Estados Unidos, y que como eran mujeres no podían hacer carreras de astrónomas, ni les dejaban estar en los laboratorios, ni en los observatorios, pero sí, como cobraban menos, y decía Pickering, que era el jefe de este harén de mujeres y que era un astrofísico de mucho renombre, no solamente cobran menos, sino que por su naturaleza están dadas a este tipo de labores repetitivas. Se dedicaban a analizar miles y miles de espectros que habían sido obtenidos en los grandes telescopios del mundo, que entonces ya lo sabía, y gracias a ello pues tenemos el conocimiento de cómo son las estrellas, cómo evolucionan y a qué distancia están. Uno de los conocimientos que permitió Henrietta Swan Leavitt, por ejemplo, fue analizar que en unas galaxias cercanas a la nuestra había, esta es la pequeña nube de Magallanes, había un tipo de estrellas específico muy similar a otras de las que conocíamos la distancia, y gracias a eso se pudo medir la distancia. En 1913, Hertzsprung mide la distancia a la a la pequeña nube de Magallanes, precisamente utilizando esas cefeidas, esas estrellas variables, un tipo especial de farola, ¿no? La idea es, lo habéis escuchado posiblemente muchas veces, ¿no? Si nosotros sabemos qué potencia tienen unos ciertos focos y estamos viendo en una foto de una calle las farolas cada vez más lejos, según el brillo que nos llega de cada farola, según el brillo que medimos, podemos hacer una estimación de cuántas veces más lejos está una farola que la otra, ¿no? El brillo decrece 4 veces cuando nos vamos al doble de lejos, ¿no? Y gracias a eso teníamos una escala de distancias, las cefeidas, las supernovas, fueron proporcionando a lo largo de todo el siglo XX formas de medir. Formas de medir que permitieron llegar y dirimir una cuestión fundamental a comienzos del siglo XX, que era saber si nuestro universo era la Vía Láctea y todo lo que había alrededor de la Vía Láctea, o era mucho más grande, o si nuestra Vía Láctea era uno de esos universos isla, uno de esos muchos islas que había en el espacio, como resultó. Fue Edwin Hubble precisamente en el que en el año 93 mide unas cefeidas, confirma la distancia de unos 2 millones de años luz, se estima ahora 2 millones y algo, a la gran nebulosa de Andrómeda M31, al objeto Messier 31. Lo pongo solo como 2 ejemplos, es muy injusto solo hablar de Edwin Hubble y de Henrietta Leavitt, porque hay, ya digo que cientos, si no miles, de astrofísicos que han ido poniendo pequeños ladrillos en ese conocimiento realmente. Gracias a eso, cuando estamos viendo una foto, cuando analizamos la luz de uno de estos objetos, de una de estas galaxias, podemos hacer una buena estimación de la distancia. Ojo, estimaciones que se han ido haciendo y rehaciendo, esto hay que decirlo, y que por lo tanto pues, no están exentas. Una de las cosas que se vio en los años 20 fue que cuando se observaban galaxias en las cuales se habían podido medir su distancia, por ejemplo, a partir de cefeidas o de supernovas o de otros métodos, se veía que estaban más lejos, todas tenían la manía de estarse alejando de nosotros, cosa que parecía un poco terrible, era muy Leibert, en el sentido de que parecía que estábamos en el centro del universo, ¿no? Y que todo se alejaba de nosotros como si nos tuviera odio, por eso también era muy ley de este gobierno, ¿no? Entonces, realmente no, la otra explicación era que la propia textura del espacio-tiempo estaba creciendo, por así decirlo, el universo seguía expandiéndose o se expandía, ¿no? De ahí nació pues, todas estas teorías del Big Bang y todo este tipo de cosas. En cualquier caso, volvemos a la historia, ¿no? Porque yo decía que vivimos en un universo dinámico, no estamos en una posición especial y tal, pero como vemos el universo, si nosotros estamos aquí mirando ahora
el universo en un lado y lo que podemos llegar es a ver o intentar ver hacia dónde lo ponemos. Fijaros que esto lo podemos hacer en todas las direcciones, ¿no? Podríamos ir mirando hacia allá. Los telescopios normales pues, nos proporcionan información hasta lugares muy lejanos, pero que están hablando de los 1000 millones de años, del primer gigaaño que está pasando en la vida del universo. Llegamos más lejos gracias a esos grandes... Llegamos todavía más lejos gracias a las grandes monitorizaciones que se hacen del cielo y el uso de lentes gravitacionales. Y bueno, aquí este es un diagrama que usaba la NASA para vender el telescopio, el sucesor del telescopio espacial Hubble, que va a ser el James Webb Space Telescope, que trabajará, como comentaba antes, en esa región de los infrarrojos. Y entonces, en los años 90 se estaba llegando más o menos hasta la mitad de la historia del universo y hemos ido yendo un poquito más allá con estos campos de ultra profundos del telescopio espacial Hubble y llegaremos un poquito más allá, hasta la era esa oscura en que se estaban formando las primeras estrellas, en que se estaban aglomerando, la gravedad estaba ya juntándolas en las primeras galaxias. Porque desde esos momentos hasta ahora, más o menos, la historia del universo ha sido la historia de la gravedad, de cómo la gravedad ha creado estas grandes estructuras del universo, de cómo han ido formándose las galaxias. Ahora sabemos que las galaxias no son realmente universos islas, van interactuando y van cambiando a lo largo del universo. Y la historia de esta parte, de esta primera mitad de la historia del universo, es precisamente la historia de cómo la gravedad ha ido conformando todas estas formas. Sabemos, por ejemplo, que vivimos en una galaxia que tiene unas cuantas galaxias pequeñitas alrededor, las más conocidas y las más fácilmente observables a simple vista, si estamos en el hemisferio sur, son las 2 nubes de Magallanes, pero hay otras, nos hemos acabado de zampar unas 3 o 4 galaxias más, y cerca de nosotros, o relativamente cerca de nosotros, a unos 2 millones de años luz, está la galaxia de Andrómeda, que tiene también unas cuantas galaxias, satélites alrededor de la suya. Estas dos grandes galaxias conforman lo que se suele llamar el grupo local. En los años 50-60, cuando se fueron realizando mediciones a los objetos más lejanos del universo, las galaxias, se empezaron a hacer estos mapas y se vio que no solamente esta estructura, fijaros que uno se imaginaba, y las teorías de la física funcionarían mejor si nuestro universo fuera, como se decía en aquella época, un pudín de pasas, ¿no? Imaginaros un pudín de pasas bien hecho, no el que hago yo, que siempre se me quedan las pasas hacia abajo. Tú, cuando pones bien las pasas y va creciendo el pudín, las pasas están uniformemente espaciadas. Pero no, se vio que había una estructura, ¿no? Las galaxias se juntaban en pequeños grupos locales, o incluso también presentaban formas bastante raras. Se hablaba en aquella época, en los años 60, 70, esto es también un adelanto que vino también de la mano de Hubble, por cierto, esa clasificación de galaxias. Había galaxias de forma espiral, otras de galaxias elípticas, había otras de formas irregulares, ¿no? Se pensó que podían evolucionar de una forma a otra, no estaba muy claro por qué se vio esto, ¿no? Y en esa época se empezaron a descubrir cosas bastante curiosas de esos ladrillos básicos, de esos universos islas, y se empezaron a dejar de llamar universos islas, porque se vio que lo más normal en la vida de una galaxia, desde los primeros trozos de galaxias que se formaron hace, pues cuando el universo tenía unos 400 millones de años, es que realmente las galaxias chocan, tienen la manía de interactuar, la gravedad de unas con las otras, la distancia promedio entre ellas no es tan grande como su tamaño, perdón, es comparable a su tamaño, de forma que muy normalmente van chocando. No quiere decir que las estrellas que las componen choquen, que las nubes de gas y de polvo choquen unas contra las otras, pero sí que esa gravedad hace que se vayan estirando y acaban formándose cosas de esas. Cuando echamos un vistazo entonces a esa estructura dinámica del universo y vamos mirando cada vez más hacia el fondo, descubrimos, aquí no se ve mucho en la imagen, se ven unas manchitas, pero es la idea que tenemos que tener. El universo tenía una especie de textura de grandes vacíos y grandes zonas donde se acumulaba. Curiosamente, echando las cuentas, la materia que vemos, la materia que se podría contar en una galaxia a partir de la luz que nos llega, la materia en forma de nebulosas o de estrellas y de polvo que se puede calentar por la luz la emisión de esas estrellas, no era suficiente ni siquiera para mantenerlas girando, las galaxias espirales. De ahí se empezó a hablar de esa materia oscura que conformaba la vida de las galaxias y que permitía también entender que la estructura a gran escala del universo, como se empezó a llamar esto en los años 70 y los 80, cuando Margaret Geller y otras, Vera Rubin primero, empezaron a analizar un poco todos estos datos sistemáticos de la observación de muchas galaxias, se empezó a ver que gran parte de la estructura del universo eran huecos, eran
realmente aglomeraciones de cúmulos y supercúmulos de galaxias. La materia propiciada por una materia que excedía a la que vemos en unas 8 veces más, es una materia oscura, estaba propiciando esa estructura precisamente. Una estructura que, ya digo, distamos mucho de comprender en sus detalles, pero que vamos viendo y comprendemos en su dinámica, cómo ha ido conformando el universo. ¿Esto cómo se ha hecho? Pues gracias a estudios, por ejemplo, que han cogido diferentes lonchas, diferentes partes del cielo y han analizado cuántas galaxias se ve. Se va haciendo un recuento, en definitiva, de cuántas galaxias se ven y a qué distancia. Para saber la distancia, pues lo mismo, se usan diferentes mecanismos por los cuales podemos estimar a qué distancia está esa galaxia. Y entonces veis que tiene esa estructura así como esponjosa, ¿no? como de líneas, como de filamentos, que casa bastante bien con los modelos que se están haciendo a partir de ahora y que además casan bastante bien con lo que hay detrás. Con lo que hay detrás, que es la última luz o la primera luz, la última luz según vemos nosotros, o la primera luz según estaba naciendo en la historia del universo, que es la radiación cósmica de fondo. La propia distribución de esos primeros aglomeraciones que se veían en esa mancha que nos presentaba antes Miguel de la radiación cósmica de fondo, nos están hablando de que ya, de alguna manera, la materia se empezaba a congregar en zonas más densas, un poquito más calientes, o se iba separando de zonas más frías, un poquito menos caliente. La forma dinámica en que esto ha ido sucediendo es uno de los grandes avances que se está produciendo ahora en la ciencia, en la cosmología observacional, ¿no? Normalmente se hacen este tipo de estudios así en lajas de cielo porque no podemos mirar a todo el cielo y obtener esta imagen del universo, digamos, en 3 dimensiones. Esto es una pena, pero es que tenemos una galaxia, por ejemplo, que nos tapa gran parte de la luz de toda la banda, de la banda del plano de nuestra galaxia, y entonces todos estos estudios se suelen ir haciendo o bien para arriba o para abajo del plano galáctico, ¿no? Y evidentemente no es fácil hacer esto, estamos hablando de cientos y cientos de astrónomos que a lo largo de decenios están haciendo grandes monitorizaciones, grandes programas de seguimiento y de análisis de estas galaxias cuyos resultados se están viendo en los últimos años y nos están dando esta maravillosa imagen de cómo es el universo, ¿no? Paralelamente, esos modelos teóricos en los que os decía que cuánta cantidad de materia oscura, qué tipo de materia oscura hay, un tema en el que no nos dará para entrar, habrá que trabajar un poquito más los detalles del universo en otra jornada, sí permiten confirmar esa estructura filamentosa, ¿no? Que parece además una red neuronal, con lo cual esto nos encanta, ¿no? Jugar así. Ahora podemos ver también las luces de Europa, ¿no? De nuestro país, vistas desde el espacio, y también tienen ese aspecto de red neuronal, ¿no? Parece que esa distribución de escalas y de grandes huecos con grandes concentraciones de materia o de luz o de lo que sea, parece que es una forma de distribución habitual de la materia y de la energía, y por lo tanto pues no es raro que nuestro universo al fin y al cabo sea como cabía pensar que fuera, o que nosotros seamos al fin y al cabo como criaturas del universo. Os decía que en cualquier caso todo eso localmente está afectado y está siendo modificado día a día por la manía que tienen las galaxias de darse peñazos una contra la otra. Este es un fenómeno que se empezó a estudiar sobre todo en los años 60, y entonces llamó mucho la atención y se le llamó, fue un publicista estupendo, le llamaron canibalismo galáctico, ¿no? Porque encontraron que las galaxias grandes se comían a las chicas, ¿no? Ahora realmente yo creo que usamos canibalismo galáctico como un término políticamente incorrecto, pero que queda muy bien, ¿no? Porque realmente son trastazos. O sea, la historia de la vida de las galaxias es comerse unas a las otras en cuanto puedes, o desde luego interactuar unas contra las otras, chocar unas contra las otras, como estamos viendo aquí, ¿no? Posiblemente hayáis podido ver esos comentarios que también salen a veces en la prensa, que dentro de unos cientos o miles de millones de años nosotros chocaremos y posiblemente la galaxia de Andrómeda se nos comerá, etcétera, ¿no? Pues claro que sí, así es como funcionamos. Creo que tenemos aquí un vídeo y si sale va a ser precioso. ¡Oh, maravilloso! Esto está muy bonito para ver en el planetario, lo siento, esto es una pantalla plana de porquería, pero nosotros tenemos un pedazo plata, sí, entonces esto es muy bonito porque tú estás viendo, imaginaros, ¿no? 20 metros de diámetro en Pamplona, voy a hacer un poco de propaganda, ¡guau! Te viene una galaxia por un lado, te viene la otra por la otra y ¡shakatanga!, ¿no? Esto queda precioso, pero bueno, lo estamos viendo muy, muy acelerado. Estos son procesos que pueden durar fácilmente desde el comienzo hasta el final 1000 millones de años, ¿no? Esta es la forma en que las galaxias se han ido formando. ¿Qué es lo que permite todo esto? Mientras tanto, que se vayan aglomerando partes de esa materia, que se vuelva a afianzar, a hacer más denso el gas y que se formen nuevas estrellas, que vienen, en definitiva, del polvo, del gas
y de todas esas porquerías que afortunadamente se crearon muy bien, se formaron muy bien en los primeros minutos del universo y que poco a poco las galaxias han ido haciendo. Galaxias que, como la nuestra, vamos conociendo mejor, sabemos que estamos en una parte externa y que bueno, pues tiene esa serie de brazos espirales, posiblemente con una estructura de una barra en el interior, donde están las estrellas más antiguas. Una estructura que nació hace posiblemente unos 12.000 millones de años en sus primeras partes, pero que ha ido evolucionando y que bueno, pues va cambiando en el futuro, ¿no? Nuestro Sol, que está a unas 2/3 partes del borde de esta galaxia, va dando vueltas, irá más o menos una vuelta alrededor del centro galáctico cada 250 millones de años. O sea, fijaros que realmente pues tenemos tiempo aquí para ir haciendo cosas. Por mi parte, habría que poner algunos peros y sin más, ¿no? Pongo una gráfica porque me dicen, ¿cómo no vas a poner una gráfica, no? Es una gráfica rara. En los últimos años ha ido cambiando también mucho la forma en que entendemos todo este proceso que os decía que es dinámico. Sabemos que al principio se formaron muchas más estrellas y que además se empezaron a formar más al principio de lo que pensábamos, ¿no? Esta es una imagen del 2002 y de los primeros modelos de los años 90 que marcaban este boom, ¿no? Habría más o menos en la mitad de la vida del universo, se pensaba que era cuando más estrellas habían formado, se pasó a una idea de que cuantas más estrellas estaban naciendo era justo en los primeros momentos y ahora sabemos que todavía este pico era mayor. Lo cual, en cierto modo, tiene una cierta lógica por dos factores. Primero, porque al principio la densidad era mayor, había más porquería, había más cantidad de que se podía aglomerar y, para colmo, en los últimos años hemos ido comprendiendo que además el universo se está expandiendo cada vez más rápido y entonces eso trabaja en contra de esa manía que tiene la gravedad de juntar casi toda la materia en el menor espacio posible, que es esa lucha que comentaban también al principio, que tiene que ver con el caos y con el orden. Llegados a este momento de la mitad de la historia del universo, pues ya podíamos dejarlo, porque a partir de aquí ya todo lo demás es igual. Desde el punto de vista de los astrofísicos extragalácticos, con quienes me llevo pegando casi 30 años, esto es la historia del universo. Adiós.